¿Alguna vez te has preguntado de dónde proviene lo que comemos? ¿O incluso te has dado cuenta que siempre comemos lo mismo? ¿Cómo es posible que en una tierra tan fértil como Latinoamérica, en nuestra mesa siempre hayan las mismas cosas? ¿Qué es lo que está pasando? La respuesta es simple, pero más profunda de lo que imaginas. Se estima que a nivel global se han perdido el 75% de las variedades de cultivo, especialmente de las semillas ancestrales. Es como si estuviéramos quemando los libros de cocina de nuestros abuelos antes de aprendernos las recetas. Al cambiar nuestra variedad local por semillas de catálogo, le entregamos nuestra soberanía alimentaria a las grandes empresas y dejamos de decidir qué sembramos para depender de lo que la industria nos quiera vender cada año. Esto no solo borra sabores, borra nuestra cultura. Cada semilla que desaparece se lleva consigo un conocimiento de comunidades que aprendieron durante milenios a resistir sequías y plagas sin químicos y a transmitir su conocimiento de generación en generación. Ante esta grave realidad, Javier Carrera fundó en 2002 la Red de Guardianes de Semillas, una organización en Ecuador que conecta personas para intercambiar semillas y saberes y rescatar variedades que se creían perdidas. Trabajando con mujeres, comunidades indígenas y rurales, impulsan un modelo de vida regenerativo y de permacultura social, devolviéndole a la gente el control sobre lo que siembra y asegurando que la sabiduría del campo no desaparezca. La red la fundé yo en el año 2002, entonces estamos en nuestro año 24 ahora de trabajo. La intención inicial fue simplemente conectar a algunas personas que produjeran semillas de forma agroecológica en el Ecuador. Pero con el pasar de los años, esa intención se ha expandido hacia dar apoyo a las personas que buscan transicionar hacia lo que llamamos modelos regenerativos de vida. Con las semillas siempre en la base, porque es la primera etapa en el proceso agroecológico, el control de la semilla, pero también trabajando temas que tienen que ver con la agricultura. Aplicamos un modelo de permacultura social y también con otros aspectos de la vida, desde el saneamiento, la alimentación, la salud integral, etcétera. Entonces, buscamos apoyar principalmente a comunidades rurales y algunas también urbanas de la periferia, que están buscando esta forma de vivir que esté más en armonía con la naturaleza y que sea al mismo tiempo socialmente justa. Lo que nosotros identificamos desde un inicio, ya en el año 2004, fue que en toda comunidad rural hay personas que tienen un cariño especial por las plantas. Así como hay personas que les gusta tocar la guitarra, no sé si llamarle talento, gusto, pasión, pero hay personas que se dedican auténticamente a los cultivos y generalmente tienen una diversidad mucho mayor de semillas de lo que tiene el resto de gente en sus comunidades. Y lo hacen por interés propio. No están llevados solamente por un interés económico, ¿no? Es algo que va más allá, es como una misión de vida. A estas personas llamamos guardianes de semillas. Son las personas que no solo tienen una diversidad mayor, sino que saben manejarla, saben cómo se maneja la semilla. Y frente a esto es importante decir que el cuidar semillas no es como bajarse una receta de un pastel de internet y cocinar una tarde en tu casa, ¿no? No es ese tipo de oficio. Es un oficio mucho más desarrollado, parecido a quien hace, por ejemplo, instrumentos de música, ¿no? Es una cosa que te lleva la vida entera ir aprendiendo a manejar toda esa diversidad vegetal. Y es un conocimiento que, si bien está en algunas publicaciones, la mayoría en inglés del norte global, no es la manera en que la gente lo adquiere leyendo, sino que se adquiere por transmisión directa, ¿no es cierto? Sabiduría que se transmite por vía oral, intergeneracional, etcétera. Entonces nosotros identificamos que estos guardianes y guardianas de semillas tenían mucho conocimiento, pero se lo guardaban a menudo porque las comunidades alrededor ya no tenían el interés supuestamente de adquirir ese conocimiento, pero principalmente porque no podían conectar con otras personas que tuvieran el mismo interés. Entonces, nosotros empezamos ya en el año 2004 con dos tareas principales. La una fue conectar a estas personas de distintos territorios para que empiecen a intercambiar esas semillas y los conocimientos asociados, y la otra fue hacer un poco la labor, yo decía en ese entonces en broma, somos los porristas de las semillas. Vamos a las comunidades rurales y empezamos a preguntarles,
qué semillas tenían antes, cuáles se han perdido, quién tiene todavía, cómo podemos hacer para recuperar, cuáles son los beneficios de estas semillas. Y así empezó esta labor que poco a poco ha derivado ya en una mayor concientización a nivel nacional en Ecuador y que también se ha expandido a otros países o ha surgido en otros países también por iniciativa propia. Yo creo que no hay ningún país realmente donde no haya alguna forma de una red de guardianes de semillas tratando de conectar a estas personas y de expandir su labor. Pero te preguntarás, ¿por qué es importante proteger las semillas? Pues bien, hoy nuestras semillas están en manos de unas pocas empresas que prefieren el lucro antes que nuestra salud. Si seguimos permitiendo que esto ocurra, nuestros territorios colapsan y nuestra identidad se pierde. Y sobre todo, perdemos nuestra soberanía para decidir qué sembrar y qué comer, dejando que la industria siga decidiendo qué poner en nuestra mesa. Un tema bien amplio, pero tiene que ver en general con la soberanía alimentaria. Este concepto que quizá no es tan bien entendido, que es la capacidad de los pueblos de sostener su alimentación, respetando sus características culturales, nutricionales y manejando el abastecimiento alimentario con autonomía para que éste no falte y se produzca en el territorio. Y esto se ha vuelto un tema principalmente porque a medida que avanza esta globalización, la alimentación va quedando cada vez más en manos del control de unas pocas empresas, cuyo objetivo final no es el bienestar de la población, sino el lucro a cualquier costo. Y eso lo que ha generado es que en todo el mundo los sistemas alimentarios locales en los territorios están colapsando. No solamente en las ciudades, donde ya a menudo podemos hablar de desiertos alimentarios porque son zonas que no producen alimento y además ya no dependen del alimento que se produce cerca de la ciudad, sino de cosas transportadas de mucho más lejos, sino también en las comunidades rurales mismas, que han dejado en muchos casos de tener estas características de la cultura agraria de autosustento y han pasado a depender del mismo sistema del cual dependen las ciudades. Entonces, los riesgos son muchos. Un riesgo extremo que podría ser el momento en que algo causa una disrupción en el abastecimiento, los territorios se quedan sin alimento. Así de sencillo, ¿no? Pero también en la cotidianidad, a pesar de que tengamos lo que las Naciones Unidas define como seguridad alimentaria, que es simplemente tener acceso a alimento, ¿no es cierto? Ese alimento al cual tenemos acceso ahora a menudo no responde a las características nutricionales que necesitamos para estar bien y evidentemente no responde a las características culturales. Entonces pasamos a depender de un sistema industrial de pocos alimentos inadecuados para la salud y con una economía completamente dependiente, ¿no? Puede parecer barato en el día a día, pero a largo plazo las consecuencias económicas para los territorios son gravísimas. La gente se queda sin tener los recursos para poder seguir produciendo. Entonces, todas estas cosas están tejidas en torno al tema de la soberanía alimentaria. Y soberanía alimentaria no puede existir si no hay un control local, territorial de las semillas. Entonces pasamos a depender de semillas producidas por un puñado de empresas en territorios de explotación. Muchas de las semillas se produce, por ejemplo, en la India, donde trabajan personas menores de edad, mujeres embarazadas, ¿no es cierto? Produciendo semillas a muy bajo costo y de mala calidad, y que se venden además caras en otros territorios, ¿no? Y con eso desaparecen, y ese es quizá el riesgo que más nos preocupó de inicio a nosotros, desaparecen las variedades, incluso las especies de semillas que la gente manejaba en sus territorios. Es lo que se llama erosión genética, que ha alcanzado ya cotas que no son realmente medidas. La única medida que tenemos al respecto se basa en catálogos de pequeñas empresas semilleras que había principalmente en Estados Unidos al inicio del siglo XX y se hace una comparación con lo que ahora hay de oferta en el mercado de semillas y en base a eso la FAO sacó hace ya unos 10 años, un poco más, un documento que decía que cerca del 75% de las variedades de semillas ha desaparecido ya de ese mercado. Pero no se han hecho estudios similares en casos como nuestros países en Latinoamérica. Entonces, ni siquiera tenemos una idea concreta de cuál es el porcentaje de erosión genética que hay, pero es altísimo, sin duda alguna.
¿Te has dado cuenta que al perder una semilla también estamos borrando nuestra cultura? No es solo una planta la que muere, se va la receta de la abuela, el ritual de una comunidad y ese saber milenario sobre cómo alimentarnos. Hay que entender que una semilla es 50% genética y 50% cultura. Y si olvidamos cómo cultivarla o cocinarla, rompemos ese vínculo sagrado. Sin darnos cuenta, nos estamos convirtiendo en una sociedad que ni siquiera reconoce lo que brota de la tierra. Por eso la red trabaja para rescatar esa memoria viva, para que la identidad de nuestros pueblos no sea un recuerdo que desaparezca para siempre. Lo primero es tratar de rescatar semillas que están en riesgo de desaparecer, que en nuestros países, en Latinoamérica, es bastante. Te voy a dar un ejemplo muy simple. Hay una planta que se llama, el nombre botánico es Mirabilis expansa. En Perú se llama mauca, acá la llamamos miso. Esta es una raíz andina, crece hasta los 3.000 metros de altura más o menos. Se comen los cogollitos de las hojas tiernas, pero sobre todo la raíz. La raíz se parece mucho a la yuca o mandioca, pero no es de clima tropical, es de clima alto. Es sabrosa la planta, nutritiva y crece incluso en condiciones difíciles. Esta planta prácticamente desapareció. Un compañero campesino, Fernando Niza, la encontró hace unos 15 años más o menos en la acequia, en el canal de riego detrás de la casa de una partera ya de la tercera edad, creciendo semisilvestre. Entonces él la reconoció y empezó a multiplicarla y al final, después de 2 años de trabajo, nos pudo entregar a la red 300 pies de cría que nosotros repartimos. Esta es una planta que ya no encuentras ya ni en los mercados populares realmente, ¿no? Y el conocimiento de cómo usarla también tuvimos que irlo rescatando. Entonces, en la zona donde él la encontró, por ejemplo, la gente decía que hay que enterrar la raíz. Una vez cosechada, haces una parva dentro de la tierra, es decir, haces un hueco grande y la pones ahí a la raíz con capas de paja o de hojas de la misma planta durante algunas semanas para que adquiera un dulzor, una transformación química interna de la planta. Y luego en la zona de él se consume cocinada con pescado y una ensalada de tomate de mesa, ¿no? Esa es la forma tradicional donde ellos. ¿Qué otras formas habrían en otros territorios que ya no se conocen? Y bueno, evidentemente, por lo que yo te digo, puedes ver que la forma de consumo está íntimamente ligada al rescate de la planta, porque si no sabemos cómo consumir la planta, entonces no la vamos a cultivar. Y eso nos ha pasado hace unos también más de 15 años cuando fundamos la primera tienda de productos orgánicos acá en Quito, la cooperativa El Zapallo Verde. Mandamos como regalo a la gente un pedazo de zapallo en la primera canasta que recibieron los socios. Puedes creer que hubo gente que nos escribió emails en ese entonces, no teníamos todavía WhatsApp. Hubo gente que escribió a quejarse de por qué le poníamos ese zapallo. Decían, pongan cosas normales como la lechuga y el tomate, porque no sabemos cómo cocinar. Y nosotros no podíamos creer, decíamos, realmente hay gente en la cultura urbana hoy en día que no sabe qué hacer con un zapallo. Pues es la cosa más simple del mundo, lo cocinas nomás y ya. Pero eso nos da la medida de cuánto se ha perdido de la cultura alimentaria. Y bueno, hay otros aspectos de la cultura que son muy importantes. En los pueblos indígenas acá en el norte de Ecuador, por ejemplo, el maíz siempre se cultiva con frijol y zapallo. Y el frijol es de una alta diversidad. Hemos encontrado hasta 50 variedades distintas de frijol en una pequeña huerta de 1.000 metros cuadrados, por ejemplo. Entonces, cuando se hace la cosecha en el solsticio de verano, que nosotros llamamos el Inti Raymi, estos colores de frijol junto con los colores de maíz se exponen. La gente separa las distintas variedades y las muestra en ferias, en festivales, en rituales. Entonces, tiene que ver también con toda la concepción que tienen estos pueblos del universo en realidad, ¿no es cierto? Y que está ligada justamente a una apreciación intrínseca de la diversidad. Esto por citarte solo algunos de los aspectos, ¿no? que confluyen en el tema de la semilla. Entonces, sí, la semilla, nosotros tenemos esta frase desde el inicio de la red, la semilla es información, básicamente. Pero hay que comprender que el 50% de la información importante en una semilla es genético y está dentro de la semilla, es biológico. Pero el otro 50% y de igual importancia es cultural y está por fuera de la semilla. Y evidentemente es más fácil perder.
ese aspecto cultural que la genética en sí. Pero las dos cosas van ligadas a la final. ¿Cómo vamos a proteger lo que ni siquiera conocemos? Ese es el gran peligro. Hemos olvidado plantas que antes alimentaban a familias enteras y que hoy casi nadie sabe cómo cocinar. Pero eso no es todo. Hoy dependemos tanto de lo que dicta la industria que incluso algunos agricultores han olvidado cómo producir semillas por su cuenta. Por eso la red quiere devolverle ese poder a la gente, recordarles cómo cultivar semillas propias para reactivar la criollización, para que el alimento vuelva a ser un proceso vivo en el territorio, lleno de saberes, de cultura y de tradiciones. Por ejemplo, hay una familia de plantas, Vasconcelas se llama la familia, son los antepasados silvestres de la papaya que todos conocemos. Esta familia Vasconcela es nativa principalmente de Ecuador y Colombia, también un poco en el norte del Perú. Sumando, tenemos alrededor, me parece, de 14 especies de estos papayuelos que crecen desde climas tropicales hasta alturas. Y que aquí, por ejemplo, hasta los años 60 en la ciudad de Quito, que está a 2.800 metros, era una de las plantas más comunes para encontrar en las pequeñas huertas y jardines, incluso urbanos. Y la gente hacía con esto jugos, dulces, etcétera. Yo no sé los nombres de allá en Colombia, pero acá, por ejemplo, se llaman toronche, jigacho, em, chamburo, chihualcán, ya no las encuentras. En el campo todavía hay algunas, pero en general ya no se las encuentra. Entonces es un alimento territorial, local, parte de una gran diversidad, parte de la nutrición de los pueblos acá y que la gente está olvidando rápidamente. Y el problema es que, claro, ¿cómo preservas algo que no conoces? Entonces, gran parte de la labor que hacemos es comunicacional en realidad. Ayudar a la población a tomar conciencia de la importancia de la soberanía alimentaria, de la agrobiodiversidad, pero también las cuestiones prácticas de cómo utilizar estos alimentos y cómo cultivarlos. Entonces tenemos lo que llamamos la campaña de semillas ancestrales, que está desde el año 2018 en marcha, justamente para dar a conocer estas plantas. Pero decirte también que no solamente son estos cultivos ancestrales los que nos preocupan, sino también cosas nuevas, llamemos así, que han llegado en varias etapas, desde el ingreso de la invasión europea. Entonces ya con eso, por ejemplo, tenemos plantas que entraron como la col, el arroz, el trigo, la cebada. Y hay un proceso bien interesante que es que la gente en ese entonces empezó a adaptar localmente las semillas. Es decir, yo recibí el arroz, sí, trajeron de África, de las Islas Canarias, para alimentar a las poblaciones de esclavos. Así es como ingresó el arroz en nuestros países. Pero como las características del territorio son distintas a las del lugar de origen, la planta necesita ser adaptada. Todos los campesinos tenían la costumbre de cada año ir salvando semilla, la que mejor resultaba en este nuevo territorio, y también añadiéndole características que les gustaban a ellos, cosas muy personales como me gusta el color, por ejemplo. Entonces, así fueron surgiendo una diversidad de cultivares locales. Y ese proceso nosotros llamamos la criollización de la semilla. Entonces, el arroz, por ejemplo, en la costa ecuatoriana no es nativo. De hecho, el arroz es nativo del sudeste asiático, ¿no es cierto? Y del sur de China. Pero después de 400 años de cultivo y selección, ya han surgido variedades propias, que llamamos criollas, del arroz criollo, ¿no? Nosotros identificamos 17 o 15 variedades de arroz criollo acá en Ecuador. Lo mismo ocurre con la cebada, el trigo, y eso también se pierde. Por ejemplo, las variedades criollas de trigo del Ecuador ya no existen. Ya no hemos podido encontrar ningún tipo de trigo antiguo, ya solo hay variedades modernas. Y luego llega esta nueva oleada con las hortalizas a partir de los años 70, 80. Y de estas semillas la gente no sabe cómo producir semilla. O sea, tenemos productores, por ejemplo, hemos encontrado que llevan 20 años produciendo lechuga para el mercado y nunca han visto a la planta de lechuga ir a flor y se sorprenden cuando ven que la planta crece, se hace más alta, etcétera. Entonces no hay el conocimiento y no se ha hecho la adaptación, porque desde que empezamos a comprar semilla de almacén en nuestros pueblos en los años 60, la gente paró de hacer la selección. Entonces, el otro aspecto de nuestro trabajo es enseñar a la gente cómo producir semilla de estas otras plantas y reactivar el proceso de criollización para que eventualmente en nuestros países logremos tener variedades criollas propias de territorio
de las lechugas, las zanahorias, del tomate de mesa, etcétera, que son relativamente nuevas. Y eso también es todo un reto, pues, y ahí es donde hay más interés económico, para serte sincero, ¿no? Porque ahora muchos campesinos lo que producen es estas plantas, ¿no? Para recuperar nuestra soberanía alimentaria, primero debemos entender el poder que tienen las semillas. Aunque son los campesinos quienes realmente nos alimentan, la industria las ha empujado a usar semillas que funcionan mejor con agroquímicos. Ahí está el negocio. Si la semilla no es libre, el campesino pierde autonomía y nosotros la posibilidad de un cultivo sano. Por eso, el trabajo de la red es devolver semillas locales y fuertes para que la comida sea un derecho autónomo y económicamente justo para quienes cultivan la tierra. Yo diría que hay un cruce de dos realidades que confluyen en este tema de las semillas y la soberanía alimentaria, y es la agricultura familiar campesina, que es la base de la alimentación en nuestros pueblos. En Ecuador, a pesar de la expansión de la agroindustria, la mayor parte de la alimentación del país sigue proveniendo de pequeñas unidades productivas campesinas. Entonces, la lucha de las comunidades campesinas que adquieren conciencia es justamente por poder mantener sus medios y sus formas de vida, ¿no es cierto? Y ahí el poder tener control de la semilla es fundamental. Y el otro aspecto es el cultivo sano, ¿no? La agroecología, el cultivo orgánico, etcétera, que cada vez llama más la atención, incluso en las poblaciones urbanas, el poder consumir, perdón, un alimento sano. Entonces, también para eso la semilla es fundamental. Tú no puedes realmente hacer agricultura sana con semilla industrial, porque la semilla industrial ya ha sido seleccionada por generaciones para depender de los agrotóxicos. De hecho, son las mismas empresas, tú debes saber eso. O sea, las cinco grandes empresas que monopolizan el mercado de las semillas comerciales son todas productoras de agrotóxicos, con Bayer Monsanto a la cabeza, ¿no? Syngenta, Novartis, DuPont, etcétera, ¿no? Entonces, la semilla para estas empresas solo es el enganche, no representa un porcentaje alto de sus ingresos. El ingreso está en los agroquímicos. Pero el momento en que el campesino compra la semilla de almacén, la semilla industrial, ya le venden también el paquete tecnológico, los agrotóxicos que van con esa semilla. Entonces, esa semilla, el momento en que tú la trasladas a un cultivo agroecológico, no funciona bien. No tiene la diversidad genética necesaria para adaptarse, para aprender a defenderse en condiciones locales. Entonces, tienes que partir por una semilla adecuada para poder hacer un cultivo agroecológico. Y esto está ligado, como decía, con la cultura de las unidades de agricultura familiar campesina, que justamente buscan en primer lugar su autosustento y en segundo lugar el sustento del mercado local, ¿no es cierto? Y sostener la alimentación de la nación. Y eso se hace a través justamente de semillas adecuadas. Tradicionalmente, la agricultura familiar se basó en la diversidad. Cultivar de todo para comer bien y vender el resto localmente. Pero este equilibrio se rompió con el monocultivo industrial, un sistema que agota la tierra y que deja a los agricultores atrapados en precios que son manipulados por las empresas. El trabajo de la red está en recordarle a las familias cómo diversificar sus fincas para que recuperen su autonomía y protejan su bolsillo. Pero el mayor reto está en nuestras mesas. Necesitamos consumir estos productos para que el campo vuelva a ser un modelo económico y alimentario que funcione para todos. Eso tenemos que entender cómo funciona la agricultura familiar campesina. En el mundo entero, lo que los campesinos han hecho tradicionalmente es cultivar una gran diversidad de alimentos, sostenerse su propia alimentación con eso y vender los excedentes en el mercado local. Entonces, ¿qué es lo que eso consigue? Que haya una alta diversidad a nivel de las unidades productivas, y eso sostiene una alta diversidad también de fauna y flora silvestre. Entonces, ahora se llaman bosques comestibles, les damos distintos nombres, pero tanto si vas a Tailandia, Australia, acá en los Andes, siempre es esta, ¿no? La unidad altamente diversa que produce muchísimo alimento de distintos tipos. Si te falla una cosa, otra va a salir, siempre tienes algo que sacar al mercado, y el mercado principalmente era local. Entonces, eso se dio la vuelta a partir de los años 60 con la revolución verde, que se llama, ¿no? La revolución industrial agrícola, donde ahora lo que se espera es que la unidad productiva produzca solamente una cosa, la que el mercado en ese momento le demanda. Entonces, poder producir de esa manera tiene un impacto ambiental muy fuerte, ¿no es cierto? Desde el arado, que destruye el suelo,
hasta los agrotóxicos que contaminan las fuentes de agua y matan a la población de insectos, y hay un efecto en cadena que destruye la biodiversidad local, incluso la silvestre, ¿no? Y es el modelo que se ha expandido en todo el mundo ahora. Entonces, y esto está ligado al tema económico, que es gravísimo, porque además ese mercado es el intermediario, es la agroempresa, ¿no es cierto?, que además manipula los precios. De manera que un año te convencen que siembres, qué sé yo, babaco, porque eso es lo que está bien en el mercado. Pero al año siguiente ya todas las familias están produciendo lo mismo, y eso es de diseño así, para que así se bajen, colapsen los precios y la agroempresa logra comprar a menor precio la materia prima y tener mejores réditos. Pero quienes pierden son los agricultores, ¿no es cierto? A menudo llegan a producir en contra, se quedan endeudados, y eso, por donde tú preguntes, sucede. Entonces, todo esto afecta tanto al ambiente como a la salud, ¿no es cierto? Agua contaminada, alimentos contaminados, baja biodiversidad, economías empobrecidas, etcétera. El objetivo que nosotros tenemos un poco es recuperar esos paisajes agrícolas ancestrales, no por un amor folclorizante hacia el pasado, sino porque auténticamente es un modelo económico y alimentario que funciona. Entonces, lo que nosotros hacemos concretamente es trabajar, le llamamos el programa de empoderamiento campesino. Trabajamos con muchas comunidades, principalmente indígenas, pero también campesinas mestizas. Em, no, yo no voy a decir enseñándoles, sino más bien ayudándoles a recordar, ¿no es cierto?, lo que se hacía antes, a recuperar esa agrobiodiversidad, recuperar esas técnicas de cultivo, también aprender otras técnicas de cultivo sostenible de otros territorios que han desarrollado distintos pueblos campesinos del mundo, ¿no es cierto?, en una búsqueda por alcanzar una sostenibilidad, en primer lugar, ambiental, en sus huertas o chacras de cultivo, como decimos acá nosotros. Entonces, para que en primer lugar puedan sostener la familia como se hacía antes, ¿no es cierto? Diversificando el cultivo. Y luego viene esta labor que ya es no solamente productiva y económica, sino también política, de luchar por los derechos alimentarios, y por reactivar esos mercados locales y por cambiar la mentalidad del consumidor, los patrones de consumo, para que estos productos vuelvan a consumirse. Y ese es un reto constante. Y requiere un trabajo no solo a nivel de los agricultores, sino también de la población en general. Entonces, hay un ejemplo que a mí me encanta dar, ¿no es cierto? Entre los duraznos que se producen aquí en nuestro país, hay uno que es muy especial, que es el abridor. Cuando tú te comes un abridor, a mí la pregunta que me surge es, bueno, ¿y para qué existen los otros duraznos entonces? Porque es tan delicioso. Pero el durazno abridor no tiene lo que se llama tiempo de percha. Tú lo cosechas hoy, así como debe cosecharse ya bien maduro, y en 2 días está dañado. Entonces los intermediarios no lo quieren comprar, la agroindustria no lo quiere comprar, ¿no es cierto? Porque no va a estar 1 o 2 semanas en percha, se daña inmediatamente. Entonces, ¿cómo generamos los canales de comercialización para que esos productos puedan salir de la chacra, de la unidad productiva, hasta el consumidor? Entonces, todos esos retos en conjunto vamos tratando de afrontar como grupo, apoyando a las comunidades con los conocimientos, las prácticas, pero también el tejido social, y invirtiendo bastante en comunicación para que la población vaya tomando conciencia, como te decía. O sea, no se espera una conciencia que lleve a un activismo de sofá, de le doy like y comparto y ahí se acaba la cuestión, sino que queremos incentivar a que la gente dé un paso más allá. Yo quiero este producto en mi cocina y quiero consumirlo, entonces necesito aprender cómo procesarlo, dónde puedo conseguirlo, etcétera, etcétera. Ese es un resumen muy básico lo que tratamos de lograr. Gracias al trabajo de la red no solo se ha logrado que circulen las semillas, sino que se ha cambiado la percepción que las comunidades tenían de su labor, contagiando ese conocimiento de vecino en vecino al ver resultados reales. Esta unión permitió un logro histórico, que Ecuador sea el único país de la región donde la semilla campesina es libre por ley. Así, hoy se pueden compartir o vender, protegiendo la autonomía y la diversidad de lo que llega a nuestras mesas. Cosas, desde el aprender otra forma de relacionarse, ¿no? Porque a menudo las comunidades rurales han estado siempre en un rol que se suele llamar de beneficiarios, pero al final son los que menos importa su opinión. Y tanto el Estado como la empresa privada, como las ONGs, diseñan, planifican, aplican como
A ellos les parece, muchas veces con buena intención. Pero esta es una de las características más importantes de la red. Nosotros creemos en los procesos, primero que son acción, reflexión, acción. Es decir, que no partimos de una idea para ver si funciona, sino que empezamos a construir, luego reflexionamos sobre lo construido y luego seguimos adaptando. Y también creemos mucho en el desarrollo endógeno. Es decir, tratamos de que todos los procesos surjan y se diseñen desde la base. No que se diseñe un proyecto en un escritorio en la ciudad y luego se trate de aplicar en el campo, sino que parta de cuál es la inquietud de la gente y luego se gestionen los proyectos necesarios para que eso sea respondido. Entonces, eso sí ha provocado una diferencia fuerte en cómo las mismas comunidades perciben el tejido social y su labor. Obviamente hay un abastecimiento mayor de semillas. Creo que estamos manejando entre 3.000 y 4.000 variedades de semillas actualmente. Hay muchos cambios en las prácticas de las comunidades y eso es bonito porque las pocas personas, por ejemplo, en una comunidad que toman el programa de empoderamiento campesino, permacultura indígena, luego actúan como catalizadores en sus comunidades, ¿no es cierto? Porque van aplicando las cosas y la gente alrededor se va dando cuenta que funciona y van copiando. Entonces, por eso es difícil medir la expansión de todo esto. Un hito importante que podría mencionarte fue la lucha que tuvimos entre el año 2016 y el 2022 en cuanto a la ley de semillas. Que, a ver, nuestros países han seguido una doctrina impuesta desde el norte global que obliga a la certificación de la semilla y que solo circule semilla certificada en los territorios. En Colombia tuvieron un gran problema con eso, me parece que era el decreto 970, si mal no recuerdo, que vale la pena que lo investiguen ahí. En el caso de Ecuador, la Asamblea Nacional propuso una ley de semillas que obligaba a la certificación. Entonces, ¿cuál es el peligro de esto? Que si el Estado es el que decide mediante la certificación qué semilla es la que puede circular y si esto además tiene costos para el campesino, la agrobiodiversidad desaparece muchísimo más rápido. Entonces nosotros nos opusimos a eso, logramos levantar conciencia pública a nivel nacional, le pusimos juicio al Estado en el año 2017 en la Corte Constitucional y en el año 2022 la Corte Constitucional nos dio la razón completamente. Y en este momento, hasta donde yo sé, Ecuador es el único país en América Latina donde en la ley está específicamente dicho que la semilla campesina no requiere ningún tipo de certificación y es de libre circulación, que podemos producirla, regalarla, donarla y comercializarla sin ningún tipo de traba. Recuperar y proteger las semillas no es solo un tema para los agricultores, es algo que nos compete a todos. De las semillas depende la calidad de lo que ponemos en la mesa y gran parte de nuestra identidad cultural. Si las perdemos, es aceptar un mundo donde todos comemos lo mismo y olvidamos quiénes somos. No pongamos de pretexto que no tenemos tierra, cojamos una maceta, sembremos en la terraza, en el jardín y recuperemos hoy nuestro vínculo con la tierra. Como decíamos alguna vez que hicimos una pequeña cuña en video, decíamos, "Ah, la semilla en realidad no es de interés tal vez de todo el mundo, solo de las personas que comen. Toda persona que se alimenta debería preocuparse de las semillas. En general debería preocuparse de dónde proviene tu alimento y qué calidad tiene tu alimento, ¿no es cierto? Y eso te lleva inevitablemente a preocuparte por las semillas. Y no es una cosa ajena que solo corresponde a quienes están en la ruralidad, es una cosa que nos compete a todos. ¿Qué tipo de alimento comes también? O sea, el tipo de semilla también te da qué vas a poder luego cocinar. Por ejemplo, los tomates no sirven todos para la misma cosa. Hay unos son mejores para salsa, otros son mejores para, qué sé yo, ensalada, distintas cosas. Entonces, perder nuestra cultura alimentaria es perder una de las cosas más importantes de lo que nos hace humanos y de lo que nos da identidad como pueblos. Estamos derivando hacia un mundo en el cual todos comemos lo mismo en todo lado y entonces, ¿qué gusto tienen ahí ser quien soy yo, pertenecer a este territorio, a este pueblo, ¿no es cierto? ¿Qué voy a mostrar cuando alguien viene de fuera? ¿Qué les voy a enseñar a mis hijos? Uno de los orgullos más grandes que puede haber en una sociedad es el de su alimentación. Y eso sin semilla no existe, no se da simplemente, ¿no es cierto? Entonces, por eso, quienes nos alimentamos debemos preocuparnos de las semillas. Me encanta. Y cualquier persona, sí, cualquier persona puede empezar. No puedes poner el pretexto de, no, es que yo no tengo tierra. No sé, consíguete una maceta, una bolsa de cultivo, la terraza, lo que sea, y ten ahí por lo menos tu cilantro, ¿no?
tu tomate chiquito, ¿no es cierto? Tu cherry, lo que sea. Y eso también te da una conexión que mucha gente urbana ha olvidado ya. La gente del campo todavía lo recuerda, pero a nivel urbano hemos olvidado cuán necesario es meter nuestras manos en la tierra, aunque sea en una maceta, y crear de nuevo ese vínculo entre la tierra y nuestro ser, porque incluso tus experiencias más espirituales que puedas tener necesitan combustible y ese combustible es el alimento. Pero ojo, defender las semillas no es un acto romántico, es un acto de resistencia. Y no sirve de nada si permitimos que la represión silencie a las comunidades que las protegen. Por eso involucrarse es urgente. Nuestro plato es nuestra trinchera, porque la alimentación es un acto político y debemos defenderla. Es una etapa de crecimiento fuerte, a pesar de que las condiciones en el mundo alrededor están bien difíciles. Las amenazas han aumentado en los territorios, la resistencia es una cosa que se ha vuelto nuevamente necesaria, tal vez vieron noticias sobre eso, el año pasado tuvimos procesos de resistencia muy fuertes, especialmente las comunidades indígenas acá en Ecuador, y la represión es cada vez más fuerte, ¿no? Y hay que crear conciencia de eso también. Y ese tal vez sería mi último mensaje, ¿no? Sí, es bonito pensar en la parte espiritual, pero más allá de eso, el alimento es político también. Y no me refiero a político de un partido, político otro, no, no se trata de eso. De lo que se trata es que las cosas más importantes de nuestra vida están ligadas a la política y la política afecta directamente la alimentación. El momento en que una comunidad campesina es reprimida, pierde el agua limpia en su territorio, la minería les afecta, no tienen acceso al mercado, por más semillitas que salvemos, por más que le dancemos a la Pachamama y lo que sea, no lo vamos a salvar. Entonces también tener conciencia de eso, de que todos somos actores políticos y la alimentación es un acto político y debemos defenderlo. Para este año, la red entra en una intensa etapa de actividad rural junto con las comunidades para construir nuevas formas de gobernanza territorial. Lo que se viene es un ciclo de mayor crecimiento de empoderamiento para los agricultores. Este es el camino para que el poder sobre el alimento regrese a manos de quienes lo producen y para que la semilla siga siendo la fuerza que sostiene la tierra y nuestra vida. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y visitar nuestro sitio web para conocer más historias con impacto. Además, nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales.